Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para compartir. Desde RTV.0, en el espacio Tiempo para Compartir, y en colaboración con la asociación Acervo Intergeneracional, presentamos hoy el libro de Joel Dicker, La muy catastrófica visita al zoológico. Bueno, pues entonces el inicio del taller se pone en marcha y damos la palabra a la persona que propuso el libro, que es Cristóbal, y él nos comentará. Bueno, pues venga, Cristóbal. Pues muy bien. Bueno, aunque la información viene en la solapa, pero para los que puedan oír o ver este vídeo, hay que decir que Joel Dicker nació en Suiza en 1985, empezó a recibir premios literarios ya con 25 años y desde entonces ha sido reconocido con 6 galardones en distintos países por su libro, que ha sido el más famoso y más traducido, La verdad sobre el caso Harry Quebert. Entre ellos el premio Lyre a la mejor novela de lengua francesa y en España fue elegido el mejor libro del año. Yo no lo conocía, este autor, de nada, hasta que he leído este libro, ¿no? La muy catastrófica visita al zoo, que ha sido para mí una revelación. Un libro que desde la primera página pues te engancha y lo lees, como dicen, de seguido, ¿no? A ritmo, dice en uno de los comentaristas, dice a ritmo de 100 páginas por sentada, que creo que coincido con él. A mí me ha pasado y lo he leído en 3 días. Ha sido una de las novelas con las que más he disfrutado en mucho tiempo. A Silvia le recomendaron de forma entusiasta varios amigos y ella a mí. Como dice el autor también, hay dos en el libro, es muy interesante ver una primera presentación y el final de una postilla que hace al final. Es un libro para todos los públicos, ¿no? Y tiene la cualidad de que niños, jóvenes y mayores pueden disfrutar de su lectura. El libro consiste en un relato de una mujer adulta que cuenta lo que le sucedió hace muchos años en la ciudad donde creció, cuando era una niña, y lo cuenta tal como ella lo vivió en ese momento, ¿no? Y ese es su primer mérito, uno de los primeros méritos del libro, la capacidad del autor para recrear la mente y el mundo perceptivo de una niña a la que cede la palabra para que narre lo que le sucedió bastantes años antes, ¿no? El título del libro responde al desenlace, ¿no?, de una trama que se va reconstruyendo desde atrás hacia adelante, con una sucesión de acontecimientos para llegar a la catástrofe final, ¿no? Una trama protagonizada por un grupo de niños especiales de una sección del colegio, de una sección especial, que con sus preguntas sobre el significado de las palabras y de los conceptos que utilizan los mayores revelan las contradicciones del lenguaje y de las situaciones, poniendo en apuros y desquiciando a los mayores, profesores, policía, bomberos, director del colegio, etc. Los niños se convierten en un grupo de detectives guiados por la abuela de uno de ellos, que le gustan las novelas negras y le tienen que decir cómo tienen que ir haciendo las indagaciones. Y las conversaciones entre ellos son muy interesantes, pues, de lo que deben hacer en la búsqueda de pistas, y son muy, muy divertidas, ¿no? El estilo pues, es muy directo, muy ágil y recrea muy bien el habla y el razonamiento de esos niños que van definiendo, una de las cosas que me gustan, que van definiendo las palabras poco usadas. Viene una palabra que oyen y la definen, ¿no? Primero preguntan el significado, a veces lo confunden, el premio con apremio, por ejemplo, y es bastante gracioso. La enorme carga humorística del libro revela un sentido, en el fondo, más profundo de una cierta crítica social y de valores, que el desparpajo de los pequeños y su ingenuidad, libres de las constricciones, ese desparpajo pone de manifiesto. Para mí, una de las cosas que me han gustado también es la caracterización de cada niño del grupo, como ella va describiendo a sus amigos, que son 6, una niña y 5 chicos,
con sus discapacidades especiales, y me parece pues esa descripción muy graciosa y muy ingeniosa. Y este es el resumen que hago del libro y presentación. Bueno, buenas tardes, Dolores y José Carlos de nuevo. Y quería comentaros como cosa personal que el libro en sí, no leído de otra manera, sino lo que es el objeto, es muy bonito. Es un libro muy bien editado, no sé, da mucho gusto leerlo, por el papel, por el formato, luego va teniendo hojas en blanco. Es una pena no leerlo directamente en el papel, como podíamos haber hecho si lo hubierais podido conseguir. Me han comentado que lea también las opiniones que nos han puesto en WhatsApp, porque así quedan grabadas. Entonces, después del siguiente participante, pues leeré alguna de ellas. ¿Quién quiere seguir? Venga, Tomás. Bueno, Cristóbal ya ha contado, ya ahora lo que voy a hacer es apostillar a Cristóbal, ¿no? Bueno, a mí el libro, voy a contar un poco separado desde mis propias reflexiones, ¿no? El libro, No se oye bien. ¿No se me ve o no se me oye? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Yo hablo mal, lo siento. No, se te oye bien ahora, sí. No, el libro a mí me pareció muy divertido desde el principio, ¿sí? Me pareció eso, que era un libro que se leía con mucha facilidad, está muy bien escrito. Alguien ha comentado en el propio WhatsApp que está muy introducido, y bueno, y es verdad todo esto, ¿no? Y bueno, pero yo ahora cuento, yo empecé a leerlo, muy divertido. Hay un momento que empecé a desconcertar, ¿sí? Porque yo me preguntaba, ¿por qué Cristóbal nos ha propuesto este libro? Que es la razón, más allá de que es divertido, pero hay muchos libros divertidos, ¿por qué ha propuesto este libro, no? Y la ventaja que tiene un club del libro es que yo me hubiera lamentado a leer el libro sin mal, lo habría pasado bien, y ahí lo habría dejado, pero como había que venir aquí a hablar, pues tenía que pensar por qué Cristóbal lo había propuesto. Y entonces, poco a poco, de repente empecé a entender que el libro era, además de un libro divertido, era un libro que en el fondo es un libro de educación para la ciudadanía y es un libro para la educación de lectores de novelas policíacas. Esto, por un lado, cuando se pone la parte policíaca, la madre de uno de ellos les va explicando cómo hay que hacer la investigación, cómo no, primero hay que buscar un posible motivo, hay que buscar las pistas, y ellos van desechando pistas, tal, y al final termina como siempre que los que parecen culpables no lo son, y todo esto, ¿no? Pero después es un libro que realmente tiene una lectura, digamos. Ahí se está hablando de la libertad, se está hablando de democracia, se está hablando de las mayorías, de las minorías que imponen su criterio porque son vociferantes, de las mayorías silenciosas que son silenciosas porque es muy cómodo y por tanto se dejan aseñar por nosotros. Hay realmente un libro que entiende muy bien el final del libro cuando él habla de leer en familia, de leerlo, porque realmente es un libro que permitiría en un colegio tener varias discusiones en serio sobre esos temas. Pero una vez llegada a esta conclusión, digo, ya entiendo por qué va por el profesor Cristóbal, de repente me desconcierto. Y dice, ¿por qué no lo propuesto a nosotros? Nosotros somos ya objeto de ser educados para la ciudadanía. Entonces, bueno, pues realmente, pues sí, de alguna manera también, ¿no? ¿Y qué más contar del libro? Bueno, me pareció genial los seis, que tú lo has comentado, los 5 personajes, cada uno con su diferente especialidad, por así decirlo. Uno es el del karateca, el otro es el que no habla. Ya no soy capaz de reproducirlos todos, pero está muy bien, muy bien, muy bien. La chica es una delicia. Y es precioso en el lenguaje, que esto me lo he mencionado, cómo de alguna manera van poniendo en contradicción todos los temas del lenguaje, cómo de alguna forma, desde esta mirada que no es lo habitual y que por tanto los contextos no los manejan, sino que manejan literalmente la palabra tal cual, pues claro, le van desnudando una y otra vez a todos los mayores. Claro. Cada vez que el policía dice una cosa, pues le dicen, pero ¿se puede o no se puede hacer? No, pues entonces, ¿qué tal? Así, ¿no? No lo voy a contar porque tampoco soy capaz de reproducirlo, pero realmente me ha parecido muy ingenioso, y solamente le pongo un pero. Le pongo un pero desde
desde la novela policíaca, ¿no? Yo, la verdad es que hubo un momento que entré en el libro de tal manera que estaba deseando saber quién era el que había. Entonces yo esperaba ahí una investigación que terminase con un descubrimiento de esos. Y claro, termina a lo Agatha Christie, ¿no? Es decir, termina con una manera, pues claro, de la que hay que terminar. Es decir, que no sabe cómo resolverlo y lo resuelve de la manera más así posible, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado, una manera de explicarlo más convincente, ¿no? Y no esta historia que se saca de la manga, pero bueno. Es muy bonita también toda la historia de la generosidad de la chica esta con su director de colegio. Me pareció de los temas más tiernos y más bonitos. Y ya para terminar, hay una genialidad, que es como para releerlo ahora mismo, que es la obra de teatro. La obra de teatro me parece algo realmente fascinante. Ya invito a todos los que oigan esto, que busquen esas paginitas, son 4 o 5 paginitas, en donde explican la obra de teatro, y realmente ahí sí que es abundante y desnudante, es general, todo, ¿no? Y eso que llevan con la palabra, que la tienen seco, es genial. No cuento más para no destrozarlo, pero bueno, enhorabuena, Cristóbal, el libro está muy bien. Y tiene una virtud, como tú dices, se lee un tirón y además se lee rápido, con lo cual, pues, no tienes que dejar otras lecturas. Bueno, gracias, Tomás. Si os parece, voy a leer lo que nos ha escrito Marisa, que no sabe si llegará a tiempo, pero no está en la calle para ponerse a leer esto, claro. Dice, esta es mi experiencia del libro, una delicia, con un vocabulario sencillo, describe escenas donde mezcla la aventura, la intriga de las novelas policíacas. Me recordó otro libro leído en el taller, El curioso incidente del perro a medianoche. Lenguaje de fina ironía, con frases que generan humor, aborda temas complejos y lo transforma en sencillos. De todos los personajes me encanta Josephine y vive cada instante como una aventura de la cual tener una experiencia. Muchas gracias, Cristóbal, por elegir el libro. Bueno, ¿quién quiere continuar de los que estamos por aquí? A ver, Concha, ¿te animas? Uy, tienes quitado el micrófono. micrófono. Ahora. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Sí, se te oye, sí. Bueno, pues a mí también me gustó el libro y no me decepcionó porque yo había leído un libro de este autor, el primero, creo que era el caso Harry Quebert, y al final pues me pasaba lo que me pasaba con algunas otras novelas policíacas, que al final decepciona mucho, pero este no me decepcionó nada. Me pareció estupendo el final y me gustó. También me gustó el protagonismo de ese grupo de niños especiales, que resulta que, bueno, pues en la literatura muchas veces no suelen ser presentados de forma tan aceptable como aquí, que a la vez que se describen con cierta objetividad los rasgos, ¿no? Me hizo mucha gracia el hipocondriaco, el que no habla. O sea, el hipocondriaco en concreto está descrito con mucha objetividad, ¿no? No quiere hacer las cosas para no contagiarse, pero también está descrito de una forma indulgente, podría yo decir, y que cariñosa, afectiva, ¿no? Y además que sirve. O sea, que ese grupo de digamos, entre comillas, especialidades un poco patológicas, funciona muy bien y sirve muy bien para ciertos objetivos. Y además es divertido, tiene su punto de humor, ¿no? Y bueno, pues con ese lenguaje un poco raro y tal, pues contrastan un poco las normas, como decíais antes, las normas sociales, el lenguaje, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cómo se interpretan ciertas cosas, incluso los derechos, ¿no? Cómo se pueden interpretar los derechos. Y bueno, los personajes son muy curiosos, ¿no? Son todos curiosos, son también muy especiales, no solo los niños, sino pues el director es un director increíble, ¿no? Es entrañable, a mí me pareció muy divertido.
cómo comía, ¿no? Como que se le caía la comida, pero luego cómo resolvió la situación del todo, en fin. La señorita Jennings, pues es una persona que está descrita de forma muy entrañable. Y todo eso me parece muy difícil de traducir, como decíais, ¿no? Me parece muy, muy difícil de traducir eso de el libro que escribió El papel de culo, ¿no? O, yo qué sé, cosas, o en fin, la merienda y la enmienda, ese tipo de frases de un argot de niños raros, ¿no? Que, pues resulta muy difícil de traducir seguramente a otro idioma y podría resultar ridículo y sin embargo resulta divertido y entrañable. Entonces, eso me parece que también tiene una visión como de las relaciones muy, pues no sé cómo decir, muy original, ¿no? Por ejemplo, la forma como defiende que el secreto, ¿no? Defender el secreto para proteger a gente que tiene defectos, pero que no son demasiado fuertes, y entonces los niños actúan para proteger un secreto de alguien que, bueno, pues que, para que le vaya bien en la vida, para que se case con la señorita Jennings y, bueno, para que le vaya bien. Para proteger debilidades, ¿no? Y para ayudar a conseguir objetivos a personas queridas que se supone que necesitan apoyo, tanto el director como la señorita, la profesora, ¿no? Y finalmente me quedo con una frase del final que me pareció genial. Y dice así: en el fondo, las personas son como las estrellas, que tienes que mirarlas atentamente para darte cuenta de lo mucho que brillan. Y me parece que esto es una síntesis de la actitud, de la posición del autor, que mira a las personas como estrellas, incluso a los niños especiales como estrellas, les hace brillar en el libro y encima les hace brillar con diversión y con humor y con originalidad. Entonces, yo pues recupero el placer de leer a Harry Quebert, que no me había gustado en el primer libro, y ahora sí que me gustó mucho. Muy bien, muy bien. Pues si os parece voy a leer otra cosa cortita que nos pone Mariaje, que dice: amigos, sintiéndolo mucho, no podré conectarme porque estoy fuera esta semana y a esta hora me vienen a buscar para una excursión. He leído el libro y me parece un hallazgo. Tiene intriga, humor y plantea temas muy profundos y serios. Saludos a todos. Bueno, pues una cosa así breve. ¿Y quién quiere seguir con su opinión? Dolores, Alicia, José Carlos, Eduardo. Vale. Bueno, pues yo creo que ya coincido bastante coincido bastante con lo que se está diciendo, o sea, no tengo ya mucho más que aportar, pero yo empecé a leerlo a ratos cortos y no es un libro, estaba un poco desconcertado, me parecía al principio un poco infantil, no terminaba yo y ya tuve tiempo para leerlo eso de corrido, que yo creo que es un libro que necesita leerse así, porque tiene una trama y ciertamente entonces me empezó no solo a interesar, me divertí, que yo creo que es algo que es muy importante para mí, porque no es fácil encontrar cosas que sean ingeniosas, inteligentes y tengan buen humor, ¿no? Entonces, pues he disfrutado leyéndolo y os agradezco la recomendación. Y yo creo que es un libro también para regalar a gente joven y a gente de distinta edad. Yo creo que sí que podemos coincidir porque tiene la ligereza de narrativa, pero una densidad de pensamiento. Entonces, pues, permite muchas lecturas, ¿no? Y está muy bien. Y esa es la visión general. Tiene el recurso que yo creo que es inteligente, no es especialmente original, pero es poner el punto de vista desde la periferia.
Es decir, que cuando un relato se hace desde el extraño, desde el minoritario, desde aquí los niños especiales, ¿no? Claro, lo que es dado por descontado, nuestro sentido del sentido común, lo que se pone ahí en cuestión es el sentido común, lo que se entiende por democracia, lo que se entiende por orden. Claro, el sentido común deja de ser común cuando uno está en una posición no común. Y entonces, ciertas cosas, claro, pues, y se hacen las preguntas, ¿no? Pues sorprendentes y que desconciertan, porque no es que te cuestionan en tu propio código, sino que es que te cuestionan el código, ¿no? Y aquí, pues, es un código lingüístico con mucha frecuencia, ¿no? Que se significan ciertas palabras, y cuando te las definen como democracia, pues tiene consecuencias a veces pues, muy simpáticas, la verdad. El profesor ese de gimnasia, ese pobre señor, no sé qué y tú, claro, tú si das gimnasia, tú no puedes subir esa cuerda de los demonios. Claro, pero la democracia somos todos. Y entonces, pues, ¿cómo te llamas? Abraham. Pues eres el primero. Es genial. Es un detalle, a mí me reía cantidad, porque me veía en la situación de profesor también a veces. Y dices, sí, esto es para lo de la persona. Y bueno, está muy bien, está muy bien. Y nada, coincido con vosotros, la traducción sale. Y además no es fácil nada, esa que habéis mencionado, ¿no? El propósito de enmienda, que es una, ¿no? Con proposición de merienda, es genial. No sé cuál será la de francés, pero realmente la traductora o las traductoras han hecho, que por cierto dice Mariche que las conoce. Pues mira, que pues, felicitaciones, sí. Y eso es todo, ¿no? Entonces, pues el jefe bomberos, por ejemplo, pues es un prototipo, claro. Es el encargado de algo y que lo que no quiere son problemas. Y decir, lo más fácil es que esto ha sido un accidente. ¿Y quién puede generar un accidente? Pero los niños especiales, ¿quién me van a hacer? Ese subnormal que pone platilina, que es lo ya está, ya lo tiene resuelto. Claro, lo que no quiere es tener un problema de alguien que intencionadamente lo haya hecho, ¿no? Y en la cuestión esta de intriga y demás, a mí me ha gustado el final, porque vuelve la misma, o sea, es sorprendente y es gracioso, o sea, que la malvada, aparentemente malvada señora que va con el coche y todo eso, y es la madre preocupada por su hijo, que no se de la ¿no? Pues no te la espera y es por donde menos te imaginas que puede ser esa intriga. La pone de manifiesto que no es una investigación policíaca al uso, evidentemente, no. Y bien, pues esas son mis, no sé, Muy bien. Vale. Pues luego, como tenemos tiempo, creo, ya podemos también hacer un diálogo sobre lo que opinamos y demás. Y vamos a seguir. Alicia, José Carlos, Dolores. ¿Quién quiere seguir? Alicia, venga. Alicia. Sí, me vais a perdonar porque tengo un catarrazo tremendo y no sé si me dará un ataque de tos, así que intentaré ser breve. Perdonada, que eso se comprende. El libro me ha encantado, me ha parecido divertidísimo, facilísimo de leer, muy ingenioso. Gracias, Cristóbal, por la sugerencia, o Silvia, o quien de donde haya partido, me da igual. Y lo que yo sí iba a decir, porque yo incido mucho en esto, que la traducción es maravillosa, porque a veces encuentras por ahí libros que merecen la pena, pero hacen unas traducciones muy raras. Y aquí, desde luego, las personas estas que conocen Mariche, pues saben perfectamente el significado de cada palabra y la intención que tiene esa palabra en la frase. Me ha gustado muchísimo cuando hacen descripciones de cosas que aparentemente damos por hecho que se saben y que todo el mundo sabe, y que luego cuando lo ves es que no, es que hay mucha gente que no sabe muchas cosas, como por ejemplo qué significa una democracia, qué significa votar, o sea, eso, las consecuencias que tiene votar o no votar, o sea, no sé, me ha parecido fantástico, la verdad. Yo también, como otros, lo he leído casi del tirón, porque es que primero está interesante saber qué es lo que ha pasado y quién ha originado todo el problema, por supuesto, pero sobre todo cómo los niños van,
sobre todo la protagonista, claro, centrándose en el problema, en la resolución del problema, gracias a la ayuda de la abuela que sabe muchísimo de las novelas policíacas y sabe cómo hay que investigar, buscar alguien que se pueda beneficiar con esto y no sé qué y tal. Me ha resultado genial, genial, genial. Yo lo que sí me gustaría saber es si este autor tiene algo que ver con los niños especiales, porque a mí me sería dificilísimo, dificilísimo ponerme en la piel de un niño especial para contar lo que él vive. No sé, me gustaría saberlo por curiosidad. He estado buscando por ahí, pero no cuenta nada de esto. Pero es dificilísimo pienso yo, ponerse en la piel de una persona que no tiene los parámetros que los que somos normales, entre comillas, tenemos y ellos lo ven las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente. Muy bien, me ha gustado muchísimo el libro. Yo para mí más maleta. Pues muy bien, Alicia. Estaba mirando que me había puesto aquí Marisa, máximo 2 minutos por participante, pero me parece que no es necesario, somos pocos, son las 6:30, entonces está muy bien que sea más de 2 minutos, que no hay ningún problema. Bueno, José Carlos, por ejemplo, ¿quieres decirnos tu visión del libro? Ay, se ha quedado... Vaya. Pues Dolores, quedas tú. Bueno, vamos a ver. Y luego está Bernabé también. También. Vamos a ver. Perdona, ¿quién es Bernabé? Punto cero. No, esto es Julián. Ah. Que no, lo único que me queda todavía por leer la intervención de Julia y también dar mi opinión. A ver, Dolores. Pues nada, lo primero, darte las gracias, Cristóbal, porque el libro es una delicia y en este momento estoy haciendo una segunda lectura con mi nieta. Creo que es la que realmente está entendiendo muchas cosas que a mí me costaba trabajo entender, o planteándose cosas que no nos había planteado y se le han descubierto en el libro. Vamos aproximadamente por la mitad de la segunda lectura. Quiero centrarme porque es la única cosa que no se ha mencionado, en cómo al quemarse su colegio, cómo se integran en el otro colegio y el más o menos intento de bullying del Bartolomé, y cómo todos hacen piña para defenderse de eso y al final acaban consiguiendo un amigo más que otra cosa. Y luego, bueno, pues son realmente pues 32 lecciones, cada uno desde seguridad vial, democracia, les enseña a leer la novela policíaca, que son las mayorías, que son las minorías, pasa revista a lo que es las lecciones básicas de convivencia en la escuela y lo que deben de aprender como ciudadanos para defenderse en el futuro, ¿no? Y me parece un libro precioso y bueno, pues estoy contentísima de haberlo leído. Y esta segunda lectura la estoy disfrutando muchísimo más. Está bien. Muy bien, pues muchas gracias, Dolores. Bueno, pues os comento que fue una cosa curiosa porque una amiga mía que es profesora y que también tiene un taller de lectura, pues de vez en cuando en Instagram hace valoraciones de libros. Y entonces yo la vi valorando este libro, ella tiene un niño de 12 años, y comentando que a su hijo le había gustado muchísimo y que lo iba a poner en su taller de lectura, que son todo gente bastante mayor. Entonces, bueno, pues me quedé con el título. Y una cosa curiosa es que yo lo compré, lo leí en 2 días, me divertí muchísimo y se lo dejé a una amiga que estaba conmigo en esos días, que dice que es incapaz de leer y que no lee nunca y que lo siente, pero que no. Total, que le dejé este libro, digo, venga, tú ponte a leer este. Y bueno, se lo leyó en una noche. No hubo manera de que lo soltara, ¿no? Bueno, pues un poco dentro de esa tónica, pues mi opinión es que
parecida a la de Tomás, que empecé con un libro muy divertido, pensando pues que simplemente me iba a reír y demás, y luego me empezó a parecer que saca a colación temas muy importantes, pero de una manera genial, que se entienden muy bien. Luego el desarrollo de las escenas con los niños, pues eso, interrogando al policía, al bombero y tal, son geniales porque están puestos desde el punto de vista de un niño, el policía y el paso de cebra, las explicaciones que requieren y luego la lógica de los niños, y como los mayores se acaban aburriendo y no son capaces de decir nada más. Y luego pues es muy importante el lenguaje. Sí que me recordó como, que comentaba que el tipo de conversaciones, de juegos de palabras, que efectivamente tiene mucho que ver ahí las dos traductoras, ¿no?, que lo han hecho muy bien. Y la verdad es que me pareció de disfrutar, de divertirme, o sea, un poco de volverte niño y decir, me lo estoy pasando genial con esto que estoy leyendo. Y de esto que habéis comentado, por ejemplo, señalé precisamente pues lo del, por ejemplo, esta que dice, le dice a la niña, tienes razón, Peque, pero hay que saber replantearse las decisiones, sobre todo cuando se toman con apremio. Y dice ella, que yo recordase aquella decisión no la había tomado con apremio, sino él solito. Pero no dije nada, hay que saber ponerse de perfil bajo. Lo del perfil bajo se recurre a ello con frecuencia y es muy bueno. Sí, lo del perfil bajo lo repite cuando sí dice algo que sabe que no. Y luego pues esto, lo de la merienda también, que lo dice en las últimas páginas. Espera. No, esto es lo del autor. Bueno, dice, le puse delante un paquetito que mamá y yo habíamos comprado en la pastelería. ¿Y esto qué es?, preguntó el director. Es una proposición de merienda, contesté, y él se echó a reír. Bueno, pues efectivamente son juegos de palabras que son muy divertidos, muy, muy divertidos. Luego, bueno, como ha dicho Tomás, también la obra de teatro es genial. Y yo me he quedado con el apodo de la señora malvada, que me encanta. Para aplicárselo a cualquiera, que como dice Eduardo, luego resulta que es una madre amantísima. Es lo posible porque su hijo tenga una pareja en vez de ser la señora malvada. Tenía que comentaros que yo, había oído hablar del otro libro, del caso este de Harry Kerr, y dado la casualidad de que en un sitio familiar he encontrado el libro que estaba ahí en una estantería y digo, bueno, pues voy a leerlo. Y es un libro que no está mal, pero efectivamente el final es bastante chapucero. Es un libro de 300 páginas o más, no sé cuántas, muchas. Pero, bueno, para haberla escrito tan joven y eso, tiene su mérito también. Yo, la verdad, no he leído nada más de este autor y me he quedado con las ganas y me gusta mucho el final de la obra, las consideraciones que hace sobre la lectura, sobre, en fin, cómo se debe instar un poco a la gente a que deje los móviles de lado y se dediquen a leer y a mirar y a dialogar. Esa parte me ha gustado. Y nos queda por leer lo que nos ha puesto Julia, que nos ha puesto un texto un poquito largo. No puede conectarse hoy, ¿os parece? Sí, sí. Vais a leerlo. Dice, ¿perdón? Sí, que lo leo. Vale. El autor juega con la percepción social de lo que es normal y lo que es anormal, para invertirla por completo. Los niños, a quienes la sociedad etiqueta como diferentes, limitados o necesitados de supervisión constante, son precisamente los únicos que ven el mundo tal como es. Dice, en la historia, mientras los adultos, profesores, monitores, responsables del zoo, intentan mantener el orden y aparentar competencia, los niños actúan con una lucidez espontánea.
Perciben el absurdo, el peligro, la hipocresía y la inutilidad de las normas impuestas. Son capaces de comprender sin necesidad de teorías que el mundo de los adultos es profundamente incoherente. Dicker plantea una crítica frontal al narcisismo de la normalidad, a esa idea de que la razón y el control son signos de superioridad. Me ha gustado bastante el libro. Es un cuento maravilloso donde los niños especiales dan una lección de cordura y racionalidad a los adultos. Esto de los niños me ha recordado esto que has dicho tú, Dolores, que lo está leyendo tu nieta. Sí, ¿Y qué edad tiene? 7 años. ¿7? Lo estamos leyendo y creo que debe de ser más o menos la edad, un poco menos de la edad que tienen los niños, eso. Pero por el lenguaje que emplean. ¿Y con 7 años le gusta, lo entiende? Lo entiende y hace sus preguntas y sus reflexiones. Y hay una cosa que no he dicho del libro que me parece muy interesante. Cuando descubren que es la madre, esta, no tiene consecuencias, o sea, no es como los de Samaniego, que siempre hay el castigo o el premio. O sea, es como el fin justifica los medios. Esta señora quiere ayudarle a su hijo, pues nos parece bien. Y ya está. Y no hay y luego, al final, parece que hay como una especie de como que ha prescrito lo del zoo. El profesor, el director, que ya es marido de la otra, le dice que puede contarlo porque ya ha prescrito. Que no era un secreto, que ya había prescrito. O sea, como que eso no sea los secretos de la infancia no sean una losa para un adulto. Claro, claro, sí. Pues, bueno, yo creo que más o menos hemos coincidido todos. ¿Se os ocurre alguna cosa más que comentar? Bueno, hemos coincidido yo que... diría, poniéndose un poco pedante, que si los niños proceden a una deconstrucción de los conceptos, ¿no? Es cierto, cierto. A través de esas preguntas lo van demoliendo y van volviendo las contradicciones. Sí. Y otra cosa muy interesante también es las proyecciones de futuro que tiene el hipocondriaco. Quiere ser médico. Claro. Ella quiere escribir un diccionario de palabrotas y así sucesivamente. O sea, cada uno se ha buscado su especialidad, ¿no? Sí, especialidad en función de sus circunstancias. De su peculiaridad de vida, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, creo que más o menos a todos nos ha divertido y nos ha gustado. Y hay que pensar en el próximo, ¿no? Bueno, el próximo soy yo, la que lo elijo, me toca a mí. Bueno, en principio le tocaba a Berta, pero me ha dicho Marisa que lo hiciera yo, porque no sé qué problema habría, en todo caso sería Berta a continuación. Entonces yo he pensado en una novela que leí siendo bastante joven, que me gustó mucho. Tengo aquí el año, que es el 73, mayo del 73, y es La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda. Entonces, yo no la he vuelto a leer. Recuerdo que, pues se ve que la leí en el 73, la tengo toda señalada y subrayada, y me gustó muchísimo, muchísimo. Y, quería hacer la prueba, volverla a leer. Tiene un poquito más, tiene 240 páginas. He estado mirando, aparte de que se pueda conseguir en PDF y demás, pero la verdad es que lo he estado mirando en la Casa del Libro y la edición de bolsillo vale 9,5 €, o sea que igual también sea una novela que merezca la pena comprar. Yo os pondré en el WhatsApp todos los datos, porque esta mía es de una editorial es Edasa, que sigue siendo, ahora que lo pienso, porque aquí pone Edasa Barcelona, Buenos Aires, pero claro, el de bolsillo que he estado viendo sigue siendo Edasa, sí.
es esta editorial. Sabéis que está traducida del catalán al español porque Rodoreda la escribió, no recuerdo, me informaré si exactamente la escribió en el exilio, porque ella se tuvo que exiliar, luego volvió a España, creo recordar, murió a principios de los 80 y claro, la escribió en catalán, entonces está traducida. Y el día de la próxima reunión, pues habíamos pensado, Marisa y yo, que fuera el 25 de noviembre, que es martes, a no ser que decidamos... ¿Sí? Yo creo que podríamos cambiar, porque Lola no puede ningún martes. A eso voy, que si queréis, de momento ponemos el 25 de noviembre, martes, pero teniendo en cuenta que lo podríamos pasar al lunes o al miércoles, a un día de esa semana. Día diferente, claro. Claro, que podamos todos para que no vuelva a pasar esto, claro. Y, pero bueno, dime. Yo creo que hay que hacer la propuesta y ver cómo respira el grupo en general, ¿no? Porque es posible que otra gente tenga el lunes comprometido o tenga... Claro. Compromisos todos. Somos unos ancianitos muy activos. Bueno, activos y algunos con nietos, que también eso inspira mucho. Porque el caso de Lola es que también dice que a ver si convence a sus hijos para que le dejen otro día el nieto que no sea los martes. Pero bueno, si no lo consigue, pues sí, podemos intentar buscar otro día que podamos todos. Podemos hacer mediante WhatsApp una especie de, en fin, un test de días, a ver cómo quedamos. Pues ¿por qué no lo hacemos ya? En vez de convocar para el martes, que en principio Lola no puede, ¿por qué no decimos si el miércoles o el lunes, cualquier día, por ejemplo, y si alguien tiene inconveniente, entonces ya lo modificamos? A mí me vendría mejor el lunes porque voy a tener una cosa quincenal. No. Es los miércoles por la mañana, ahora que pienso. Vale, pues por mí cualquiera de los dos. Lunes o miércoles yo también puedo, sí. Lunes o miércoles podéis. Sí, lunes o miércoles. Los que estamos aquí, ¿no? Sí. De acuerdo. Bueno, pues, y se incluye a Lola. Claro. Pues ahí lo ponemos, incluimos a Lola. Muy bien. A ver si puede José Carlos también. Sí, José Carlos y los que no están ahora. Pues y los que no están. Sí. Lo que no sé si José Carlos ha podido seguirnos a través del móvil, como estaba haciendo al principio, porque a veces no entras, pero lo puedes escuchar. No lo sé. Bueno, pues ahora lo pongo en el WhatsApp y ya vemos, a ver si todo el mundo... Creo que de las que estaba más liada es Marisa. Marisa. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver qué nos dice. Bueno, pues nada, las conclusiones ya están, la fecha de la próxima reunión, el libro y nada, ya seguiremos el contacto por WhatsApp. Así que... Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo día. Hasta luego. Bienvenidos, ya está aquí. Ya está aquí. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para Compartir.